Normalmente recolecto la lechuga cosechándola por hojas y por eso ves que este tallo es tan largo, porque ya le saqué algunas hojas. Esta la estoy cortando porque te quiero mostrar algo especial en este video. Hace unos meses te mostré cómo hacer macetas reciclando cartón. También te mostré cómo era posible hacer macetas usando papel con una técnica de origami. Un amigo del canal me consultó cuánto tiempo duraban las plantas en ese tipo de macetas. Le dije que iba a intentar incluir el uso de esas macetas en alguno de los próximos videos, y como llegó la temporada en la que tengo que plantar calabazas, tengo una calabaza en alguna de esas macetas y también tengo que trasplantar una plantita de lechuga, se los voy a mostrar en este video. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Como pueden apreciar, no estoy en mi casa y vamos a plantar esta calabaza que fue sembrada en esta maceta hace poco menos de un mes. Fíjense que la maceta está en muy buen estado, fue hecha con papel reciclado que una empresa muy conocida acá en Argentina que vende alfajores y cuyo nombre empieza con H, unos alfajores muy ricos, tiene la gentileza de entregar a sus clientes. Yo, dado su tamaño, la aproveché para hacer esta maceta grande para un plantín de calabaza que no iba a ser cultivado en mi jardín sino en otro lugar. Con la misma técnica de origami se pueden hacer estas. Es exactamente igual, pero es otro tipo de papel. Obviamente, dependiendo del tipo de papel que utilicemos, será la durabilidad de la maceta y vamos a poder plantarla junto con la planta o no. Además, no se olviden de considerar la tinta que tiene el papel. Esta maceta, que originalmente era un paquete de yerba, ya tiene 4 usos para plantines de espinaca. Si, como en este caso, el papel es plastificado, es conveniente hacerle orificios para el drenaje. Antes de pasar a mostrarte el otro tipo de macetas de cartón reciclado, quería agradecer a todos aquellos que miran los videos, a quienes los siguen desde hace tiempo y a los nuevos suscriptores. Y a vos que estás mirando este video, te invito a que te suscribas al canal. Bueno, seguramente a muchos de ustedes no va a hacer falta decirles lo fácil que es cultivar lechuga y lo productiva que es la lechuga. Y a vos que todavía no lo hiciste, intentalo. Lo único que vas a necesitar es un poquito de tierra, mucha luz y regar. Y si sembrás de manera escalonada, nunca más vas a volver a comprar lechuga. Además, la vas a poder cultivar de manera orgánica y vas a saber exactamente qué le pusiste. Y no tengo forma de explicarte la diferencia que hay en textura y sabor cuando es recién recolectada. Bueno, como te decía al principio del video, yo suelo recolectar la lechuga por hojas, no así como te estoy mostrando ahora, pero quiero reemplazar esa planta por esta plantita que está en una maceta de cartón reciclado. Tal vez ya lo notaste o tal vez ya te lo dije, no recuerdo, pero yo siempre dejo las raíces de las plantas que saco enterradas en la tierra. Esas raíces, al morir la planta, se van a descomponer y van a servir de alimento y de galería para los organismos que viven en la tierra y por ende nutrientes para la nueva planta. Además, cuando una planta muere, la naturaleza no saca las raíces de la tierra. Ahora simplemente hago un orificio donde pueda colocar la maceta de cartón reciclado y voy a colocar un poquito de humus de lombriz en el fondo de ese orificio antes de colocar la nueva planta. Ahora voy a medir si el tamaño del pozo es adecuado y lo que voy a hacer posteriormente es quitar el fondo de cartón.
para que las raíces puedan tener contacto con la tierra. Ese fondo se puede tirar a la compostera o a la lombricompostera y simplemente colocamos la maceta completa en el orificio y tapamos. Hay que acomodar bien la tierra haciendo un poquito, pero un poquito, no demasiada presión alrededor de la maceta. Con el tiempo ese cartón se va a degradar y se va a convertir en alimento para los organismos de la tierra y luego en nutrientes para nuestras plantas. Si tenés un cajón de lechugas, como es mi caso, te aconsejo ir intercalando cuando puedas algunas plantitas de cebolla o de puerro o de cebolla de verdeo entre las lechugas. También aprovecho para quitar algunas hojas de la planta que ya están secas. Lo podía haber hecho antes de colocarla en el orificio, pero bueno, me olvidé y lo estoy haciendo ahora. Y no puede faltarnos una buena cobertura para disminuir el crecimiento de las malezas, para proteger nuestro suelo y para favorecer la vida microbiana. Si te interesa aprender a hacer estas macetas, te dejo una lista de reproducción donde vas a poder ver los respectivos videos. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo video.